Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo de dos. Nuestro tema es el origen de la moral. Nuestro grupo está, Nuestro grupo está conformado por Alexander Santana, Kelly Barcia, Carlos Luis Minaya, Diana Ponce y mi persona, Gabriel Eras. Vamos a hablar los siguientes contenidos. Como primero tenemos la introducción a la moral, cuál fue el origen, las concepciones historicistas, concepción histórica de la moral, la naturaleza y experiencia, desprovisto de una cultura, apriorismo y las conclusiones. La introducción. El origen de la moral ha sido un objeto de análisis a lo largo de la historia, generando diversas interpretaciones y teorías que buscan explicar su surgimiento y evolución. La moral es entendida como un conjunto de normas que guía el comportamiento y ha sido moldeada por factores tanto naturales como sociales, y su estudio revela un proceso dinámico que alterna entre el cambio y la continuidad. Esto surge simplemente en base a valores éticos y morales que nos dan nuestros padres durante el crecimiento, en el colegio, en la escuela, en nuestra etapa educativa, y es lo que queremos reflejar hacia el futuro. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el origen de la moral? La moral, aunque puede tener diversas interpretaciones, ha perdurado a lo largo del tiempo, reflejando un proceso dialéctico en el que se entrelazan el cambio y la continuidad. En este sentido, se podría decir que la dialéctica da un legado Heráclito y ayuda a explicar cómo la moral ha logrado mantener su esencia a través de los años, alternando entre ser y no ser. ¿Por qué? Porque la moral nos ayuda a mantener los pies en la tierra y a ir por el camino correcto, a no cometer errores deshonestos que puedan afectar nuestra imagen o la imagen de la institución a la que pertenecemos. La búsqueda de comprender el origen de la moral ha llevado a los investigadores a explorar tanto los aborígenes de la historia como las primeras etapas documentadas en la historia sobre la moral. Aunque puede tener diversas interpretaciones, han perdurado a lo largo del tiempo. La moral se define como una conducta humana influenciada por una serie de factores externos que provienen del entorno natural y social, que son articulados en normas formuladas por la sociedad. Como ya lo dije antes, es lo que nosotros proyectamos en lo que está bien y en lo que está mal. La moral es lo que nos permite brindar como seres humanos en las respuestas correctas hacia el camino correcto que debemos seguir a lo largo de nuestra vida profesional y como personas también. Siguiente diapositiva, por favor. Las concepciones historicistas. La mayoría de las éticas, incluso aquellas que intentan reflexionar sobre la realidad de la moral, suelen explicar su esencia y función basándose en principios obsoletos y a priori, sin tener en cuenta las morales históricas concretas. Este enfoque historicista, al ignorar el carácter histórico de la moral, propone explicaciones que desvinculan un origen de experiencia concreta humana. Según este enfoque, se puede identificar tres direcciones principales sobre el origen de la moral. Primero, Dios como origen y fuente de la moral. Todo empieza en la vida dándole gracias a Dios totalmente todos los días, por un nuevo día, por estar con vida, por estar sanos, y es el que nos guía para avanzar un día más hacia el futuro. En segundo, la naturaleza como origen o fuente de la moral. La naturaleza es lo que nosotros somos como seres humanos razonantes, pensantes, que podemos acatar órdenes y seguir conductas ya aplicadas en la sociedad. La tercera, el ser humano como origen y la fuente de la moral. Pues estas dos cosas se unen cuando ya el momento de que la persona empieza a tener uso de razón de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, desde ahí vamos implementando nosotros tanto los valores morales como éticos. Cada una de estas concepciones aporta diferentes perspectivas. Por eso aquellos que sostienen los principios morales que provienen en una potencia superhumana argumentan que el origen y la fuente de la moral deben buscarse en los inicios de la humanidad, donde se plantea que un creador guíe el libre albedrío de las criaturas, prometiéndoles discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esto más bien data a pensar en la creación cuando Dios creó al hombre y la mujer y le dijo que los puso en el jardín del Edén y los que no podían comer de tal árbol, y vino Eva y comió, y entonces desde ahí empezamos a pecar y desde ahí ya pudimos ver la realidad de lo que está bien y de lo que está mal.
porque obedecimos al divino creador. Desde ahí es donde parte la moral, porque no tuvo que haberse incumplido la regla que él puso. Por tanto, ahora tenemos que estar conscientes de que cuando se nos da una orden, pues se tiene que cumplir. La perspectiva que localiza el origen de la moral en la naturaleza, por su parte, postula que la conducta humana se fundamenta en instintos biológicos, lo que se observa en diversas especies sociales, como las ovejas, las hormigas, que exigen comportamientos morales. Finalmente, el enfoque que se considera al ser humano como origen de la moral se basa en la concepción antropocéntrica, aunque puede caer en el riesgo de considerar al hombre como un ente abstracto, desconectado de su realidad social y de la historia misma. Entonces, ¿qué podríamos decir con esto? Que ahora, inmersos en la tecnología, las personas no saben distinguir la realidad de una cosa ficticia, porque hay influencers o chicos que pasan mucho tiempo dentro de redes sociales que creen que hacer retos que no están bien, que atentan contra su vida, igual lo hacen y esto afecta tanto la moral como los valores creados, porque hay personas que los ven y siguen eso que ellos hacen y eso es lo que está mal. A continuación, mi compañera Diana. Concepción histórica de la moral. Pues bien, la concepción histórica coloca al ser humano real en el centro del análisis moral, entendiendo que es este ser quien piensa, actúa y así genera historia dentro de su contexto social y natural. Pues la ética como ciencia que estudia la moral busca entender el origen de la conducta humana que es consciente, libre y voluntaria. Esta conducta está regulada por códigos normativos que son históricos y sociales, establecidos por la sociedad en diferentes momentos y contextos. Naturaleza y experiencia. Pues bien, la afirmación de que la naturaleza es el entorno primordial de la existencia humana puede parecer realmente obvia, pero es crucial reconocer la influencia poderosa que el contexto natural y social ejerce sobre el ser humano racional. Desde su inicio, el ser humano ha aprendido a sobrevivir y a adaptarse, convirtiéndose en la única especie que adquiere experiencia a lo largo del tiempo. Todo el conocimiento y habilidad que posee es producto de un aprendizaje inteligente que se fundamenta en su capacidad racional y en su experiencia cotidiana. Pues la razón y la experiencia son componentes realmente esenciales en el surgimiento de la moral. Desde sus inicios, las tendencias que guían este pensamiento sobre el origen y el desarrollo de la moral se han ido prácticamente delineando y continúan evolucionando cada vez más. Ya, le puse en pausa. Gaby, pero mi parte solamente iría hasta ahí. Desprovisto de cultura, o le sigo hasta donde dice a priorismo. No te escucho, Es que ese es el tema, o sea, todo está como que no sé qué mismo, no te porque a mí solo escucho, me estás toca, hablando, porque a no Te mí sé. solo me falta toca, desprovisto de cultura, hasta desprovisto de cultura te falta. Hasta ahí Ya, termina y ahí continúa Alexander. ya, y de ahí de priorismo, ya, esa parte Tipos entonces de pesos pasamos, Alexander, ética y teología es Alexander. a De mí no ahí me sigue tocaba eso. ética marxista, que es Kelly, y la praxis y la enajenación, que es Minaya. Entonces a mí solo me toca ética marxista, porque cuando tú me dijiste que era el 6 decía, yo lo estaba investigando, era de provisto de cultura. No, 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 no. De provisto de cultura, aquí está clarito que le toca a Diana. De provisto de cultura le toca a Diana. A ti te toca ética marxista y la praxis. Lo que es enajenación y conclusión le toca a Minaya. pero es que lo Ya. que pasa es que
Lo que pasa es que repartiste mal. Ellos tienen muy poco tema. No importa, hermana, no importa si no me des de hablar. Ellos lo que tienen que hacer es hablar, 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 hablar como locos. Y listo. Alexander ha grabado como media hora, hermana. Yo no sé si ese video va a ser de 3 horas. Ya, Yo le quiero recortar y el Alexander dice que no. Mira, termina de grabar hasta donde dice desprovisto de cultura y se acaba. ya, listo, a Y ver. ahí continúa Kelly con sus dos últimos partes y listo. Ok, listo, voy a seguir. Desprovistos de cultura. En sus primeros tiempos, el ser humano nómada y real carecía de la cultura necesaria para poder interpretar los fenómenos naturales a su alrededor. Esto estaba expuesto a fuerzas que amenazaban su existencia y se veían incapaz de superarlas sin la ayuda de su sabiduría y experiencia. Pues el ser humano constructor de su historia ha transformado constantemente las formas de vida. Aunque su cultura era incipiente, este empezó a generar y a sistematizar costumbres que se han convertido en normas reguladoras de sus relaciones interpersonales. Como sostiene realmente en este informe que nosotros hicimos, Valverde sostiene que la necesidad de poder vivir en la comunidad llevó a estos seres humanos a organizarse socialmente, creando así las bases de la vida social y eventualmente de la moral, ya que la moral nace cuando las personas impulsadas por sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales comienzan a interrelacionarse y a formar comunidades. En este contexto, pues la moral se manifiesta plenamente cuando los individuos dejan atrás su naturaleza instintiva y también se integran a una colectividad. Esta colectividad primitiva compuesta por familias emparentadas es el punto de partida para el desarrollo de estructuras sociales más complejas, donde la moral toma forma y se vuelve evidente. Con la formación de estas comunidades, pues surgen nuevas pautas que regulan la interacción entre sus miembros. La moral, por lo tanto, eh, florece en este entorno social, en la evolución, y marca así un hito en la historia de la humanidad. Y pudimos también ver que la teoría de Tomás Hobbes sobre el estado de naturaleza describe un tiempo en el que los individuos existían aliados y tras que esto estaban, ellos se aislaban, ¿no? Entonces, sin comunidad, ellos no tenían moral y desde el derecho natural prevalecían ellos. Y la llegada de de la razón, pues permitió a los seres humanos adquirir acciones de lo bueno y de lo malo, y contribuyendo así al florecimiento de dicha moral. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Santana y yo les hablaré sobre el apriorismo y tipos de apriorismo ético. El apriorismo se enmarca dentro del racionalismo, destacando la razón como la base de las acciones morales. A diferencia de la noción de ideas innatas, el apriorismo ético propone que la moral es inherente a la naturaleza racional del ser humano. Señores, esto de aquí nos quiere decir que los principios morales son universales y eternos. Es decir, que implica que las nociones de lo que está bien o mal son constantes y no cambian con el tiempo. Ahora bien, les hablaré sobre los tipos de apriotismo ético. El apriotismo intelectualista. Esto nos dice que es el conocimiento moral
que proviene de la razón pura antes de cualquier experiencia. Segundo, el apriorismo de la razón práctica. Este tipo de apriorismo está relacionado con la aplicación de la razón en la toma de decisiones morales. Es decir, que esto se basa en principios éticos universales para guiar las acciones. Tercero, apriorismo axiológico. Esto se enfoca en la idea de que los valores morales son preexistentes y objetivos. Es decir, que los valores de bien y el mal existen independientemente de las experiencias humanas y que se descubren mediante la razón. Y para finalizar este tema, prácticamente esto no quiere decir que el apriorismo ético destaca que los principios morales se derivan de la razón y son inmutables, siendo aplicables de manera universal. Ahora bien, les hablaré sobre el empirismo ético. En constante con el racionalismo, el empirismo sostiene que la experiencia sensorial es única fuente de conocimiento. John Locke argumentó que al nacer el ser humano es como un papel en blanco, carente de ideas innatas sobre lo bueno y lo malo, y que este conocimiento se adquiere a través de las experiencias y aprendizaje del entorno. Eh, es decir, en pocas palabras, es decir, que, que lo que consideramos correcto o incorrecto se aprende a través de nuestras experiencias y la interacción con el mundo que nos rodea. Ahora bien, para dar lo que dijo John Locke, yo lo entiendo de esta manera y me gustaría compartirlo con ustedes. Él no quiere decir que las personas adquieren el conocimiento moral a través de las experiencias y el aprendizaje del entorno. Es decir, en lugar de poseer ese conocimiento desde el nacimiento, como postulan otros filósofos, eh, el apriorismo ético defiende que nuestras normas y principios morales no son inherentes, sino que se forman a partir de nuestras experiencias en el mundo. Es decir, a medida que vivimos la vida, vamos obteniendo experiencia, conocimientos, etcétera. Ahora les hablaré sobre la ética teológica. La ética teológica se remota a la antigua Grecia, donde se establecieron las primeras reflexiones filosóficas sobre el comportamiento humano y su relación con lo divino. Aunque estas ideas encontraron su origen en el pensamiento griego, es el cristianismo el que adoptó y moldeó, incorporando nuevas dimensiones religiosas y morales. Esto quiere decir que las decisiones morales no solo se fundamentan en la razón humana, sino que en principios religiosos que guían al ser humano hacia la salvación. Ahora bien, tengo tres puntos que me gustaría, que les encontré interesantes, tres puntos que me gustaría nombrarles, que son las verdades reveladas sobre Dios, punto uno. Punto dos, las relaciones entre el hombre y Dios. Y punto tres, el camino moral que el hombre debe seguir para alcanzar la salvación. El punto uno,
El punto uno, las verdades reveladas sobre Dios. Esto, esto se basa en que las enseñanzas que se consideran reveladas por Dios a la humanidad, como las escrituras tradicionales, etcétera. Punto dos, relación de hombre y Dios. La ética teológica explora cómo el ser humano debe comportarse en relación con Dios, siguiendo su voluntad. Tercer punto, camino moral hacia la salvación. Esto quiere decir que son como, ¿cómo le puedo explicar? Son como un conjunto de normas morales que se deben ser seguidas para alcanzar la vida eterna o la salvación espiritual. Y para poder finalizar este tema, la ética teológica combina lo que es la filosofía moral con las creencias religiosas, influyendo en la forma que muchas personas y comunidades definen sus acciones y decisiones éticas. Eso es todo. Fue un gusto haber expuesto. Que tengan buena tarde. Buenas noches, ingeniera. Soy la estudiante Barcia Bello Kelea Maris y yo les voy a hablar sobre la ética marxista. La ética marxista se basa en el materialismo histórico y rechaza la separación del alma entre el cuerpo, defendiendo que los seres humanos son seres sociales que actúan a través del trabajo y las relaciones sociales. La moralidad se forma en función de las condiciones económicas y de producción, reflejando las luchas de clases y las desigualdades. Para Karl Marx, el ser humano no es un ente abstracto, sino un ser que actúa entre el mundo a través del trabajo y las relaciones sociales. En este sentido, la historia humana se interpreta como un proceso de transformación constante, donde la economía y las relaciones de producción juegan un rol crucial en la conformación moral, ya que esto propone la emancipación humana que requiere un cambio de estas relaciones, buscando una distribución más equitativa de recursos y de poder en la sociedad. Podemos decir que también vamos a hablar un punto más importante de la ética marxista. Ya, tenemos la praxis y la enajenación. Bueno, yo les voy a hablar sobre la praxis y la enajenación. Para eso podemos identificar desde una perspectiva filosófica que la praxis y la enajenación son conceptos profundamente interconectados. Es fundamental para el desarrollo humano y social. La capacidad de aplicar conocimientos y teorías en la práctica. Esto nos permite como personas transformar su entorno y así de la misma manera pues esta praxis es muy esencial para el progreso de la innovación, ya que sin ella esta acción no sería concreta. Las ideas permanecen abstractas y sin un impacto real. Y en el tema de la enajenación, esto es un fenómeno obviamente muy preocupante, especialmente en contextos laborales y sociales. Cuando las personas se sienten alineadas, pierden como que el sentido y el propósito de la conexión con su trabajo. En una comunidad, esto nos puede llevar a una disminución de la motivación y la producción y el bienestar general en el ámbito laboral. La enajenación
puede ser un resultado de trabajo repetitivo, falta de autonomía o condiciones laborales injustas para aquellas personas que laboran en el están laborando, ¿no? También, como podemos decir que mientras esta praxis representa la acción y la realización potencial, la enajenación refleja una desconexión y pérdida de algún cierto significativo por ahí que ellos tendrán. Y abordando con la enajenación requiere fomentar entornos donde la praxis sea posible y valorada, permitiendo a las personas sentirse conectadas y realizadas en sus actividades diarias. Bueno, como con nuestro grupo hemos colocado esta pequeña frase que dice: las corrientes filosóficas que abordan el origen de la moral también varían en cuanto a la relación entre la razón y la experiencia. Bueno, este pequeño párrafo nos indica, bueno, es una reflexión más que todo que nos indica que al pasar de los años nosotros vamos teniendo muchas experiencias, ¿no? Como por decir un ejemplo, algo de la vida, de los errores se aprende, se podría decir, ¿no? Y seguimos continuando, siempre equivocándonos, teniendo relaciones sociales con muchas personas y teniendo esa experiencia de equivocarnos en el camino. Como conclusión, tenemos que la moral es un conjunto de principios y valores que guían el comportamiento humano. Esto nos distingue entre lo correcto y lo incorrecto. También se basa en normas culturales y filosóficas que varían entre diferentes sociedades y épocas de muchos años atrás, ¿no? La moralidad influye en nuestras decisiones, acciones y promoviendo el bienestar individual colectivo de los seres humanos. Muchas gracias.